Capítulo 1 Continente Kangyun, Sistema de tasa de éxito 5. Traductor MTL Simple Editor MTL Simple. Chaotic Cloud World, Kangyun Continent. Aquí, la vía marcial alcanzó el pico y convirtió a los inmortales en emperadores. Abrió el dantiano para absorber la energía espiritual del cielo y la tierra, fusionándolo con el tesoro del cuerpo físico. Si un ser inmortal rompiera el vacío, obtendrían el título de emperador inmortal. El continente Kangyun se dividió en 9 niveles. Estos fueron, el nivel de establecimiento de la fundación, el nivel central auroso, el nivel del alma naciente, el nivel de formación del alma, el nivel de refinación vacío, el nivel de síntesis de la forma, el nivel de trascendencia de la tribulación, y el nivel Mahayana. Cada nivel se dividió aún más en la fase inicial, la fase media y la fase tardía. Cada fase tendría un cambio cualitativo, especialmente la etapa tardía. Después de completar el nivel de Mahayana, un ser inmortal se convertiría en un emperador inmortal. Con los poderes recién ganados, podrían cambiar el color del cielo y la tierra. Sin embargo, el reino inmortal del emperador solo existía en el continente Kangyun. Este continente no había sido descubierto por cerca de 10.000 años. Era un vasto reino que se dividió en 5 regiones principales: la región oriental, la región occidental, la región sur, la región norte y la región central. Cada región parecía no tener fin y estaba incomparablemente lejos. La secta Jiuxiao estaba ubicada en la cordillera sur de la región oriental. La cordillera del sur tenía picos afilados que se dispararon directamente hacia las nubes, mientras que innumerables cascadas fluyeron a través de las montañas como un dragón plateado que serpenteaba por un país de las hadas. Dentro de las montañas estaba la residencia de los discípulos externos de la secta Jiuxiao. En una habitación simple, un hombre vestido de blanco yacía en una cama. Tenía los ojos bien cerrados y parecía estar profundamente dormido. De repente, un niño abrió la puerta y metió la cabeza en la habitación. Señor Linan, la ceremonia interna de evaluación de discípulos de la secta está por comenzar. Master me ha pedido que le transmita un mensaje. Por favor, vaya y acepte la evaluación de inmediato. El niño se quedó parado en la puerta y gritó en voz alta. No le importaba si la persona acostada en la cama lo escuchaba o no. Después de eso, cerró la puerta y se fue. Linan se frotó los ojos somnolientos y se sentó sorprendido. Miró a su alrededor el ambiente desconocido y murmuró: ¿qué está pasando? ¿Dónde está este lugar? ¿Qué prueba de discípulo de la secta interna? Mientras estaba en su estado de confusión, Linan sintió un fuerte dolor en la cabeza y tuvo una epifanía. Me desperté y en realidad transmigré a un Oriental Xiangxia World. Originalmente era solo un joven común que vivía en el siglo XXI. Sin embargo, después de emborracharse en un bar porno en Nueva York, sus ojos se volvieron negros y se transmigró a este mundo. Ahora era Linan, un discípulo de la secta externa de la secta Jiuxiao. Y estaba a punto de enfrentar la evaluación de los discípulos internos de la secta. Esta evaluación fue muy importante. En un mundo donde los fuertes gobernaban, solo a través del cultivo y la promoción continuos podía sobrevivir en este mundo peligroso. De lo contrario, sería eliminado. Linan ya había fallado en sus 2 primeras evaluaciones. Si no cumplía con esta evaluación, sería expulsado de la secta Jiuxiao. Un discípulo de la secta externa sin futuro, naturalmente, no atraería la atención de ninguna otra secta, y tendría que renunciar al camino del cultivo. El hecho de que el talento de Linan fuera ordinario no era un secreto en la secta Jiuxiao. Todos en la secta sabían que solo estaba pasando por los movimientos. Todos los otros discípulos de la secta externa se habían reunido para la evaluación, aparte de Linan. Es por eso que un anciano había enviado al niño a pedirle a Linan que se apresurara al sitio de prueba. Sin embargo, incluso un chico de los recados de la secta externa no estaba dispuesto a mirar a Linan a los ojos. En un mundo donde se respetaba la fuerza, cada miembro de la secta externa detestaba el más mínimo signo de debilidad. Linan se levantó y examinó cuidadosamente su cuerpo mientras se ponía la ropa. Las venas espirituales naturales de su cuerpo estaban bloqueadas, y parecía poco atlético. No era de extrañar que después de 3 años en la secta, él todavía era un discípulo básico de la secta externa. Los discípulos más fuertes que se habían unido a la secta junto a Linan ya se habían convertido en los discípulos personales del maestro de la secta. Sin embargo, desde que había venido a este mundo, Linan estaba decidido a enfrentarlo.
Incluso si no podía ser una persona poderosa, todavía tenía que vivir su vida con estilo para sobrevivir. Li Nan torció casualmente su cuello y caminó hacia la puerta. Sin embargo, cuando sostuvo el pomo de la puerta, sonó una voz crujiente en su cabeza. Felicitaciones, anfitrión, por activar con éxito el sistema de tasa de éxito. Ahora tendrá acceso a la tasa de éxito final de cada tarea antes de completarla. Abruptamente, una serie de personajes brillaron ante los ojos de Li Nan. Mientras miraba la puerta de madera frente a él, la extraña voz en su cabeza continuó: puerta de madera, hecha de nanmu de hilo dorado. Tiene 4500 años y tiene el efecto de repeler insectos. Su tasa de éxito al abrir la puerta de madera es del 100%. Li Nan dio unos pasos atrás en estado de shock antes de darse la vuelta y mirar una silla al lado de la mesa. Sin embargo, no apareció información en sus ojos. Caminó lentamente hacia la silla y dudó. De repente, otra cadena de personajes apareció en sus ojos. Silla, hecha de madera de ácido rojo. El árbol tiene 430 años y no tiene efecto. Su tasa de éxito de sentarse es del 100%. Li Nan finalmente entendió. El sistema le estaba dando la tasa de éxito a cada tarea antes de que lo intentara. Después de pensarlo bien, el sonido nítido en su cabeza volvió a sonar. Ding. Felicitaciones por comprender el método de uso del sistema. Eres recompensado con un cofre del tesoro novato. ¿Desea recibirlo? Li Nan inmediatamente se emocionó. Ahora podía ver la tasa de éxito de todo lo que pretendía hacer. No importa lo que hizo en el futuro, tendría que referirse a una tasa de éxito. Podría elegir asumir la tarea en función de la tasa de éxito del sistema. Esto era equivalente a que el sistema le diera el camino correcto. Después de pensarlo bien, Li Nan eligió recibir la bolsa de regalo novata. Felicitaciones, ha recibido un cofre del tesoro de plata. ¿Desea abrir el cofre del tesoro de plata? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 2: Técnica definitiva, sin escritura. Traductor MTL Simple, editor MTL Simple. Después de que Li Nan aceptó la recompensa del principiante, apareció un cofre del tesoro en el espacio del sistema. Li Nan descubrió que podía almacenar y recuperar elementos en el sistema en cualquier momento. Eligió abrir el cofre del tesoro, y apareció una píldora de establecimiento de cimientos en el espacio. Una serie de personajes formados frente a sus ojos cuando sonó la voz cada vez más familiar: esta píldora de establecimiento de cimentación está hecha de hierba espinosa de hielo, un núcleo de cristal de lava, y más de 10 tipos de hierbas, especialmente refinadas por el sistema. Si lo combina con un método de cultivo adecuado, se incrementarán las posibilidades de utilizar con éxito la píldora del establecimiento de cimientos. Su tasa de éxito actual si elige ingerir la píldora es del 0%. Después de descubrir la tasa de éxito, Li Nan se relajó y volvió a colocar la píldora del establecimiento de cimientos en el cofre del tesoro. Sabía que tendría que encontrar un método de cultivo para consumir la píldora. Una vez que haya realizado la tarea, podría utilizar el cofre del tesoro. Después de tomarse un tiempo para digerir su nueva realidad, Li Nan abrió la puerta y se fue. Secta Jiuxiao, Plaza Secreta del Cielo. Más de 100 jóvenes se pararon solemnemente en la plaza. Estaban secretamente emocionados mientras esperaban que comenzara la evaluación, pero no pudieron mostrar su vigor debido a las docenas de ancianos que estaban frente a ellos. El maestro más viejo del grupo tenía una cara amable, pero su cabello largo y su barba blanca le daban una mirada autorizada. Él era el maestro espiritual Red Cloud, y estaba a cargo de la evaluación. Cuando vio que Li Nan finalmente se había unido al grupo, el maestro espiritual Red Cloud les dio una mirada severa y luego dijo en voz alta: hoy es un día importante para todos ustedes. Determinará si tienes las calificaciones para ser discípulos de la secta interna. No importa los desafíos, los cultivadores siempre deben aclarar sus mentes y cultivarse diligentemente. Solo entonces podrán matar demonios y defender el mundo humano. Los jóvenes inclinaron rápidamente sus cabezas y cantaron al unísono: tus discípulos respetuosamente obedecen tus enseñanzas. Bien. La ceremonia de evaluación comenzará oficialmente. El maestro Qixiao asintió con la cabeza con satisfacción y le hizo señas a todos los examinados para que llevaran un montón de libros viejos al escenario. La ceremonia de evaluación fue muy simple.
El Consejo de Ancianos en el escenario proporcionaría docenas de técnicas de cultivo de bajo nivel para que los discípulos aprendan en el acto. Si uno quería ingresar a la secta interna, tenía que aprender técnicas de cultivo. Mientras usaran las habilidades en las técnicas de cultivo y desataran el poder del nivel de establecimiento de la fundación, se consideraría que han pasado la evaluación interna de la secta. Era equivalente a probar la capacidad de comprensión de los discípulos. Los ancianos comenzaron a leer los nombres en el escenario, y los jóvenes se alinearon rápidamente en una fila y comenzaron a probar las técnicas de cultivo requeridas. El anciano presidente finalmente gritó el nombre de Linan, e inmediatamente ascendió al escenario. Cuando vieron que era el turno de Linan, todos los discípulos debajo del escenario soltaron suspiros. No volverá a elegir el mantra del corazón de hielo, ¿verdad? Linan eligió el mantra del corazón de hielo durante sus 2 primeras pruebas, pero su capacidad de comprensión es demasiado baja. Ni siquiera puede ejecutar la técnica de cultivo más fácil. Aunque Linan era un discípulo principal en la secta, sus compañeros no lo respetaron ya que había fallado en la evaluación en 2 ocasiones distintas. Linan ignoró a los discípulos y pasó a elegir una técnica de cultivo. Una serie de personajes le cruzaron los ojos y escuchó con calma las instrucciones del sistema. Mantra del corazón de hielo. Esta es una técnica de cultivo de rango humano de bajo nivel. Una vez que lo ejecute con éxito, podrá manipular el hielo. A lo sumo, puede cultivar hasta la etapa temprana de la etapa del núcleo dorado. La tasa de éxito final es del 25%. Cuando se combina con la píldora del establecimiento de la fundación, la tasa de éxito es del 100%. Para ejecutar correctamente la técnica, comienza con la palma ardiente del dragón descendente, una técnica de rango humano de alto grado. Después de cultivarlo, puede liberar la palma ardiente. A lo sumo, puedes cultivarlo hasta la etapa media de Hindan. La tasa de éxito final es del 55%. Cuando se combina con la píldora del establecimiento de la fundación, la tasa de éxito es del 100%. Las técnicas de cultivo se dividieron en 3 niveles: cielo, tierra y hombre. Cada nivel se dividió en las etapas superior, media e inferior. La técnica de cultivo utilizada para el nivel de establecimiento de la fundación acompañaría al cultivador por el resto de su vida. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de la técnica de cultivo, mayor será el límite superior. Después de escuchar el sistema, Linan lo entendió al instante. Mientras cultivara con la píldora del establecimiento de cimientos, independientemente de la técnica de cultivo que eligiera, tendría un 100% tasa de éxito en la prueba de evaluación del establecimiento de la fundación y obtener la calificación para pasar al siguiente nivel. Además, Linan ahora sabía por qué había fallado en sus pruebas de evaluación anteriores. Había elegido un método de cultivo que no era adecuado para él. Sin embargo, con la píldora medicinal suplementaria en su cofre del tesoro, podría obtener una tasa de éxito del 100. Linan solo tendría que elegir la técnica de cultivo más adecuada para la evaluación. Antes de concluir su proceso de pensamiento, 2 discípulos aparecieron repentinamente frente a él y bloquearon su camino. Linan se burló cuando identificó a los jóvenes que lo habían abordado. Xiao Muran fue el prospecto más prometedor en la secta Jiuxiao. Debido a su talento único, había sido clasificado primero entre los discípulos desde que se unió a la secta. Sin embargo, era arrogante y despreciaba a las personas con poco talento. Li Mubai también se paró junto a Xiao Muran, y miraron con atención a Lian. Xiao Muran abrió la boca lentamente y se burló: ¿no es este hermano mayor Linan? ¿Todavía quieres elegir la técnica del corazón de hielo este año? No has tenido ningún éxito en el pasado. ¿Por qué no pruebas con el dragón sometiendo la palma inferno? Esta es una técnica de alto grado de rango humano. Sin embargo, Li Mubai inmediatamente interjectado: hermano Muran, ¿puede un inútil como Linan ejecutar una técnica de cultivo de tan alto grado? Xiao Muran se frotó la barbilla y se volvió hacia Li Mubai. Eso es cierto. Fui demasiado grosero. Obviamente no puede hacerlo. Linan se sintió disgustado después de escuchar a los 2 discípulos burlándose de él con sus comentarios sarcásticos. Sin embargo, decidió ignorarlos y centró sus esfuerzos en elegir una técnica de cultivo. Linan los hizo a un lado y se dirigió hacia el centro del escenario. De repente, apareció un grueso bloque de texto frente a sus ojos. Apareció una notificación del sistema y una voz hueca leyó el contenido del mensaje.
Escritura receptiva 3 páginas para ayudarlo a navegar desde el nivel de establecimiento de la fundación hasta el nivel inmortal del emperador. La tasa de éxito de su establecimiento de fundación es del 0,0001%. Su tasa de éxito en la etapa central aura es del 0,0001%. Su naciente tasa de éxito en la etapa del alma es del 0,0001%. Su éxito en la etapa de formación del alma es actualmente del 30%. La tasa de éxito de la etapa de entrenamiento nula es actualmente del 40%. Su tasa de éxito en la etapa de síntesis de formularios es actualmente del 50%. Mientras que su tasa de éxito en la etapa de tribulación es del 60%, en la etapa de Mahayana, su tasa de éxito será del 80%. Sin embargo, sus posibilidades de llegar a la etapa inmortal del emperador son actualmente del 0,000001%. Combinado con la píldora del establecimiento de cimientos dada por el sistema, la tasa de establecimiento de cimientos del anfitrión ha aumentado al 100%. El corazón de Liman corrió más rápido una vez que el sistema terminó de leer el mensaje. Aunque la técnica de cultivo propuesta no tenía ninguna fuerza específica, podría cultivarse hasta el reino inmortal del emperador. Como cultivador ordinario, tener un método de cultivo de la tierra para construir una base fue suficiente para hacer que todos envidiaran. Pero un método de cultivo en rango de tierra solo podría cultivarse hasta la etapa tardía de la etapa de Hindan. Liman tuvo la oportunidad de unirse al reino supremo del emperador inmortal. Con la píldora del establecimiento de cimientos dada por el sistema, tenía un 100% de posibilidades de romper el primer nivel. Finalmente tuvo una técnica de cultivo suprema, y tuvo la tentación de usarla. 1. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 3. Practica la escritura de sin comienzo, fenómeno del cielo y la tierra. Traductor MTL Simple. Editor MTL Simple. Liman recogió las escrituras sin principio y se preparó para caminar al campo de entrenamiento a un lado. De repente, la mano de Liman fue presionada rápidamente por una vieja mano marchita. El Elder Limulin lo miró sorprendido y dijo: Liman, la escritura de no comenzar es una copia incompleta. Desde los albores del tiempo, nadie ha podido dominarlo. Ese es el consenso de todo el continente. Te aconsejo que te rindas. El Elder Limulin tenía una mirada segura en su rostro mientras miraba a Liman. La técnica de cultivo que había elegido era famosa en todas las regiones del continente. Esto se debió a que la tasa de éxito de dominar el Wuxijing fue muy baja. La secta Huixiao no tenía ningún registro de un discípulo que había dominado con éxito la técnica de cultivo. Siempre hubo algunos estudiantes sobresalientes que habían tratado de cultivar el Wuxijing. Algunos habían logrado construir sus cimientos, pero solo un genio sin igual había llegado con éxito a la etapa de establecimiento de la fundación y formó su Jindan. En ese momento, declaró con arrogancia que la Wuxijing era la única escritura inmortal del emperador en el mundo. Era el camino para convertirse en un emperador inmortal. Desafortunadamente, cualquiera que haya usado con éxito la sin escritura inicial para romper la etapa de establecimiento de la fundación finalmente había muerto. Esto se debió a que la probabilidad de cultivar hasta la etapa de establecimiento de la fundación ya era del 0,0001%. Y la dificultad de cultivar hasta el escenario del núcleo dorado fue 100 veces mayor que la del escenario del establecimiento de la fundación. En cuanto a la naciente etapa del alma, la dificultad de cultivar podría describirse como 1000 veces o 10.000 veces. Esto era simplemente una técnica de cultivo que nadie podía cultivar. No importa cuán poderoso sea un genio, no podrían dominarlo con éxito. Y si Linan anunciara la tasa de éxito ahora, probablemente todos no tendrían idea. Confiando en un genio para llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, pero para entonces, sería demasiado tarde. Una vez que se formó la etapa de establecimiento de la fundación, ya no podría cambiar la técnica básica. Entonces, para el mundo, la escritura de no principio era un camino sin retorno. El Elder Lee sacudió la cabeza en negación, y la fuerza de su mano que sostenía a Lin aumentó unos pocos grados. De repente, una ola de presión se acercó. Liman sacó su mano y dijo con calma: ya he decidido usarla. No elegiré ningún otro método de cultivo. El Elder Lee glared en Liman con una mirada insatisfecha y dijo: estás cometiendo un error.
Para que esta sin escritura inicial apareciera en el método de cultivo para la evaluación interna de la secta, simplemente estaba arruinando el futuro de uno. Fue un error de trabajo del anciano Lee lo que hizo que esta técnica de cultivo apareciera en el lugar de la evaluación. Si el maestro de la secta lo descubriera, el anciano Lee definitivamente sería reprendido. Al ver que Lin Han había elegido la escritura de no principio, el anciano Lee se sintió instantáneamente insatisfecho. Sin embargo, la mirada firme de Lin Han le dijo que era imposible para él cambiar la técnica de cultivo, por lo que no lo detuvo en ese momento. En cualquier caso, Lin Han era solo una figura marginal. Era mejor para él elegir la escritura de no principio que otros discípulos con potencial. Si fuera otro discípulo con potencial quien lo eligiera, estaría dispuesto a correr el riesgo y detenerlos, incluso si tuviera que pagar el precio. En este momento, la gente a su lado lo miró de inmediato de manera extraña. Lin Han eligió la escritura de no principio. ¿Está aquí para hacer una broma? Hablando de eso, ha habido demasiadas versiones del Wu Shijing en el continente Kangyun. Se dice que el último emperador inmortal usó el Wu Shijing para construir su fundación hace cientos de miles de años. ¿Crees esto? Esta es solo una historia inventada por el narrador. Solo sé que quien elija esta técnica de cultivo para construir su base estará terminado. Lin Han eligió el Wu Shijing para mostrar su rostro. En cualquier caso, pronto será expulsado de la secta Jiuxiao. Los orígenes de la escritura sin principio fueron demasiado grandes, y todos lo evitaron. Y Lin Han, como discípulo de la secta externa, ¿en realidad estaba tratando de cultivarlo ahora? A los ojos de todos, era algo que los haría reír. Como se esperaba. Xiao Muran vio que Lin había elegido la escritura de los cambios, y su interés fue inmediatamente despertado. Sacudió la técnica de cultivo de rango de tierra de grado medio que ya había elegido en su mano. Después de eso, Xiao Muran dijo en un tono extraño: el hermano mayor más viejo. Hay tantas técnicas de cultivo sobre la mesa, y nadie compite contigo. ¿Por qué debes elegir la escritura de no beginning? Mirando la técnica de cultivo en la mano de Xiao Muran, Lin le dio una mirada regodeadora y casi se rió a carcajadas. Porque el sistema una vez más le dio una serie de caracteres. Netherworld Thousand Hands, técnica demoníaca de grado medio de rango de la tierra. Después de cultivarlo, puedes liberar las misteriosas manos indestructibles del inframundo. A lo sumo, puede cultivarlo en la etapa avanzada del Golden Core Stage. Esta es una técnica demoníaca. La tasa de éxito es del 100%. Esta era una técnica demoníaca que podría hacer que uno se volviera loco. Cualquiera que lo cultivara tendría una tasa de éxito del 100%. Y el resultado sería que la técnica demoníaca se completaría, y la persona también se volvería loca. Inmediatamente. Lin Han no tenía la intención de recordárselo, y dejó que Xiao Muran se las arreglara solo. Lin Han sonrió. Hermano menor, si quieres aprenderlo, el hermano mayor está dispuesto a dártelo. Usa la técnica en tus manos para cambiarla. Puedo olvidarme de darle esta sin escritura inicial. Usando una técnica de cultivo de rango de tierra para intercambiar por una técnica de cultivo inútil que no podía cultivar. Lin Han estaba seguro de que Xiao Muran no lo haría. Por lo tanto, estaba muy dispuesto a burlarse de Xiao Muran. Como se esperaba, después de escuchar las palabras de Lin Han, la expresión de Xiao Muran inmediatamente se volvió fea, y su mirada se volvió feroz. Lin sonrió con desdén, se dio la vuelta y caminó hacia un lugar tranquilo. El siguiente paso fue usar este andrajoso Wu Shijing para construir su fundación. No mucho después, Lin se sentó. Cuando la píldora del establecimiento de la fundación entró en su boca, una corriente cálida fluyó instantáneamente a través de su estómago y, en poco tiempo, se acumuló en la mente de Lin Han. En este momento, el cerebro de Lin Han sentía como si tuviera fiebre, e inmediatamente se volvió extremadamente caliente. Sin embargo, este sentimiento no lo hizo sentir incómodo. En cambio, sintió una sensación de claridad. En ese momento, Lin Han miró el Wu Si Sutra. E inmediatamente se animó. Muchos personajes comenzaron a reorganizarse, y cada personaje flotó y comenzó a flotar en su mente. Un conjunto de técnicas de cultivo llamado Wu Si Dharmakaya apareció en su mente. En ese momento, Lin sintió que todo el espacio había dejado de moverse. El Wu Si Dharmakaya que vino con él Wu Si Sutra
Se practicó en la mente de Linan una y otra vez. Al instante, como si fuera un recuerdo, estaba profundamente grabado en los huesos de Linam. La 100ª vez. En un instante, la espesa energía espiritual y la niebla mixta comenzaron a acumularse en el cuadrado de la secta Jiuxiao. Al ver un fenómeno tan extraño, todos se sorprendieron. Esta fue la señal de un exitoso establecimiento de cimientos. Fue solo que esta vez, fue demasiado feroz. Nadie presente había visto un fenómeno tan intenso del cielo y la tierra. ¿Qué tipo de anomalía del cielo y la tierra es esta? Me pregunto qué genio ha construido con éxito una base. Este es definitivamente un genio sin igual. Los ancianos comenzaron a mirar a los discípulos del establecimiento de la fundación en el escenario e inmediatamente sacudieron la cabeza. Esto podría ser una anomalía normal del cielo y la tierra, y no parecía que fuera creada por los discípulos de la secta Jiuxiao. En el escenario, Lin todavía estaba sentado allí en silencio, haciendo oídos sordos a todo. La práctica continuó por enésima vez. El cielo se oscureció instantáneamente. Un segundo después, el cielo de repente se volvió vasto otra vez. Lentamente, nubes auspiciosas se reunieron en la plaza y comenzaron a ponerse coloridas. Los signos sospechosos comenzaron a cambiar. Al igual que las imágenes, las montañas y los ríos cambiaron y la historia cambió. Finalmente, lentamente se convirtió en un remolino que cubría el cielo y la tierra, y se hizo cada vez más grande. En este momento, todos los presentes estaban completamente en estado de shock. Ni siquiera podían decir una sola palabra. Este tipo de fenómeno anormal fue suficiente para cambiar el color del cielo y la tierra. ¿Qué clase de todopoderoso fue capaz de agitar el viento y las nubes como esta? No fueron solo todos los presentes los que se sorprendieron. Incluso los diversos ancianos de la secta Jiuxiao que estaban recluidos, el maestro de la secta y los maestros de pico que se habían recluido, comenzaron a lanzar sus miradas. Incluso ellos personalmente vinieron. Linan todavía estaba sentado en la plaza, y su expresión no cambió en absoluto. Porque, en este momento, ya había ensayado el Wu Shijing 10.000 veces en su mente. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 4 Epifanía en el acto. ¿Lin falló de nuevo? Traductor MTL Simple Editor MTL Simple. En el tiempo que tarda media varita de incienso en arder, parecía haber pasado decenas de miles de años por Linam. Finalmente, la práctica de la página incompleta del establecimiento de la fundación no iniciada alcanzó 1.000.000 de veces. En este momento, el extraño fenómeno en el cielo parecía liberar una presión que hacía que todos aguantaran la respiración. Sus ojos se abrieron mientras observaban los cambios en el viento y las nubes frente a ellos. El fenómeno auspicioso en el cielo era como un vórtice que convergía y borraba rápidamente el cielo y el sol. Luego, descendió rápidamente del cielo. Se estrelló instantáneamente en Crimson Ski Square. Rumble. Al mismo tiempo, toda la energía espiritual dentro de un radio de 100 li fue absorbida instantáneamente. Todas las criaturas vivientes sintieron que el peso de sus cuerpos había cambiado, como si se hubiera vuelto más ligero. Incluso su conciencia se había vuelto borrosa por un momento. En la plaza, incluso había algunos discípulos que acababan de entrar en la secta y tenían bases de cultivo muy bajas. En este momento, sintieron un dolor de cabeza debido al fenómeno del cielo y la tierra. Casi medio arrodillados en el suelo. Algunos de los ancianos de la secta externa incluso sintieron una sensación de mareo. Sin embargo, después de unos segundos, todo desapareció, era como si nada hubiera pasado. Todo el proceso se completó en un instante. Para los cultivadores, cada vez que se abrieron paso hasta el próximo reino, habría una anomalía. Sin embargo, algunas de las anomalías solo afectarían un área pequeña a su alrededor, y algunas de ellas eran tan débiles que nadie podía detectarlas. Sin embargo, para algunos cultivadores todopoderosos, cuando irrumpieron en el siguiente reino, agitarían los cielos y la tierra. Sin duda, la anomalía que Lin causó esta vez fue aún más fuerte que la anomalía que los cultivadores todopoderosos comunes crearon cuando se abrieron paso. Ya había excedido el alcance de la comprensión de todos. En este momento, todos en la plaza revelaron una mirada de miedo en sus rostros. Poco a poco, comenzaron a recuperar sus sentidos. Todo lo que había sucedido anteriormente sin duda había conmocionado profundamente a todos los presentes.
Los ancianos que estaban tomando el examen también estaban perdidos en este momento. Todos y cada uno de ellos fruncieron el ceño. Hubo personas que nunca habían visto un fenómeno del cielo y la tierra de este nivel en toda su vida. Además, era solo un área pequeña como la secta Jiuxiao. Más de 10 ancianos se miraron y vieron confusión en los ojos del otro. ¿Podría ser que una figura poderosa en la secta se abrió paso y causó este fenómeno del cielo y la tierra? No puede ser, ¿podría ser que el antepasado tuviera una epifanía? También es posible que una figura poderosa tomara prestada la vena espiritual de nuestra montaña Jiuxiao y se abrió paso aquí, causando este fenómeno. Este tipo de fenómeno requiere al menos la etapa naciente del alma. ¿Podría ser la etapa de formación del alma? Los discípulos debajo del escenario también estaban perplejos. Sin embargo, en comparación con los ancianos, estos discípulos no tenían una comprensión clara del fenómeno debido a su experiencia. Aunque estaban muy conmocionados, no adivinaron demasiado lejos. Creo que debería ser el hermano mayor Xiao Muran. Derecho. Él es el genio número 1 este año. La persona que puede desencadenar el fenómeno debe ser él. El fenómeno ha terminado, lo que significa que alguien ya ha logrado construir sus cimientos. Veamos quién se pone de pie primero y descubramos. Y luego estaba Lin Nam. A medida que se derramaba una gran cantidad de energía espiritual, Lin se abrió paso con éxito hasta la etapa de establecimiento de la fundación. La temperatura en su cabeza comenzó a disiparse, y los efectos de la píldora del establecimiento de la fundación se digirieron por completo. La píldora de establecimiento de la fundación fue una píldora de recompensa dada por el sistema. Simplemente no era algo que pudiera ser refinado en este mundo. Sus efectos estaban más allá de la comprensión de este mundo. Por lo tanto, la píldora del establecimiento de cimientos permitió a Lin aprender fácilmente el método de cultivo del establecimiento de cimientos de la escritura. Sin inicio. Ya había cultivado con éxito el capítulo de establecimiento de cimientos de la escritura de inicio. Sin escritura de inicio. El capítulo de establecimiento de la fundación de la escritura. Sin escritura inicial. Solo tenía un contenido, y ese era él. Sin cuerpo dármico inicial. En este momento, Lin Nan estaba sentado en el escenario. Podía sentir la energía espiritual circulando en su cuerpo. Tras una cuidadosa observación, Lin Nan estaba vestida de blanco. Parecía etéreo y etéreo. Su aura era etérea y tenía el comportamiento de un cultivador inmortal. Lin cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Solo la formación del cuerpo hechizo no iniciado de la etapa de establecimiento de la fundación había atraído un fenómeno de cielo y tierra. Ahora, una explosión de energía llenó instantáneamente todo su cuerpo. Lin sabía que su cuerpo físico ya era incomparablemente poderoso. Ya se había librado de su cuerpo mortal. Incluso si se enfrentara a una poderosa potencia del escenario central, aún podría luchar contra él solo con su cuerpo físico. Además, el cuerpo hechizo no iniciado aumentaría a medida que avanzara la batalla. Cuanto más fuerte luchó, más fuerte se volvió. Este fue el efecto de establecimiento de la fundación de la escritura no iniciada. Permitió que el cuerpo físico del cultivador se volviera extremadamente poderoso. Al mismo tiempo, el cuerpo del hechizo no iniciado también podría mejorar el físico. Al igual que la vena espiritual bloqueada en el cuerpo de Lin Nan, ahora estaba completamente abierta. Incluso las lesiones internas que había acumulado anteriormente estaban completamente curadas en este momento. Ya no era mediocre. Lin Nan era simplemente un monstruo ahora. Lin Nan se sentó en el escenario, sin moverse en absoluto. Estaba tan tranquilo como siempre. Lo que tenía que hacer ahora era detectar los cambios en cada parte de su cuerpo. Después del tiempo que tarda un palo de incienso en arder. Ondas de luz aparecieron en el cuerpo de Xiao Muran, quien también estaba en el escenario. Luego, se puso de pie con una mirada emocionada en su rostro. Al instante, cuando su cuerpo se estiró, el poder espiritual en su cuerpo circuló una vez, y el aura en el cuerpo de Xiao Muran cambió. Este era el reino del establecimiento de la fundación. En circunstancias normales, con el nivel de talento de Xiao Muran, le tomaría al menos 3 varitas de incienso para llegar al reino de los establecimientos de cimientos practicando una técnica de cultivo de nivel medio de bajo nivel. Pero ahora, el tiempo para el tiempo de un palo de incienso aún no había llegado. Xiao Muran ya había logrado llegar al reino de los establecimientos de la fundación.
En este momento, la cara de Xiao Muran estaba llena de orgullo, y estaba aún más seguro de que era uno de cada 10.000 genios. Ja 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 ja. Inmediatamente, se echó a reír en el escenario. Li Nan se rió para sí mismo. Xiao Muran cultivó artes demoníacas. Si fuera alguien más, su tasa de éxito sería del 100%. Mientras lograran construir sus cimientos, ya habrían caído en el camino demoníaco. Sin embargo, un genio era de hecho un genio. La velocidad a la que entraron en el camino demoníaco también fue tan rápida. Al ver que Xiao Muran fue el primero en ponerse de pie, su temperamento también cambió, todos ya sabían que Xiao Muran ya había logrado construir su fundación. Como si pensaran en algo, todos debajo del escenario ampliaron sus ojos. Construir su base causó un fenómeno del cielo y la tierra. La primera persona en ponerse de pie debería ser la persona que causó el fenómeno del cielo y la tierra. Los discípulos debajo del escenario comenzaron a adivinar y susurrar entre ellos. Xiao Muran, como se esperaba, es el primero en ponerse de pie. Un genio siempre es un genio. Siempre puede estar un paso por delante de los demás. Después de todo, él es la persona más talentosa de nuestra secta. Es normal que él cause fenómenos anormales en el cielo y la tierra. Despacio. En la plaza, los discípulos comenzaron a ponerse de pie uno tras otro. Con oleadas de fluctuaciones, los discípulos en el escenario parecían haberse convertido en un grupo de personas. El aura de todos se hizo aún más fuerte. En este momento, en medio de la multitud, también había discípulos de la secta externa que no habían alcanzado la etapa de establecimiento de la fundación durante un año. Algunos de ellos bajaron la cabeza y suspiraron. Sin embargo, no importó. Incluso si fallaron en el primer año, todavía tenían una oportunidad en los próximos 2 años. Muy rápidamente, solo quedaba una persona en el escenario que no se había puesto de pie. Li Nan. En este momento, la mirada de todos fue arrojada. Incluso los ojos de muchas personas fueron arrojados con desdén. Por lo que parece, la etapa del establecimiento de la fundación había fallado. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 5 Pico Maestro Bixiao, Qianji. Rodilla y suscríbase. 8. Traductor MTL Simple Editor MTL Simple. Li Nan todavía estaba sentado en el futón, y su aura no cambió en absoluto. El Elder Li, que estaba a un lado, reveló una sonrisa. Ya lo dije antes, es imposible cultivar la escritura de no principio. Este discípulo llamado Li Nan tiene una buena actitud hacia el cultivo. Desafortunadamente, su talento es mediocre y está destinado a no poder llegar lejos en el camino del cultivo. El camino del cultivo es del 90% basado en el talento. Este discípulo no es adecuado para permanecer en nuestra secta Jiuxiao. Los ancianos miraron a Lin que estaba sentado en el cojín y suspiraron. Algunos de los discípulos en el escenario que ya se habían levantado revelaron expresiones excitadas. Mientras miraban a Li Nan, surgió una sensación de orgullo dentro de ellos. El talento siempre fue talento. No fue suficiente para alguien como Li Nan trabajar duro. 3 años. No fue tan bueno como los nuevos discípulos que acababan de entrar. Algunos de los discípulos estaban frunciendo el ceño. Miraron a Li Nan y sacudieron la cabeza y suspiraron. Todavía tenían 2 años para llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, pero este hermano mayor, Li Nan, no tuvo tanta suerte. Debajo del escenario. El grupo de discípulos que tenían la actitud de ver el programa estaba lleno de desdén. El aura de Li Nan no cambió en absoluto. Parecía que ya podía ser declarado un fracaso. Para una persona como Lin que no tiene ningún talento, ¿quién le dio el coraje de subir al escenario y avergonzarse una y otra vez? Este hermano mayor es realmente basura. Han pasado 3 años, pero aún no ha logrado construir su fundación. Parece que va a ser expulsado de la secta. Jaja, ¿quién dijo eso? ¿No se le permite seguir siendo un discípulo a tiempo parcial? En el escenario. Li Nan ya había explorado cada parte de su cuerpo. Después del bautismo de la escritura sin principio, las venas espirituales en su cuerpo ya no estaban bloqueadas. Además, sus 5 sentidos habían mejorado mucho. Los susurros a su alrededor naturalmente cayeron en sus oídos claramente. En este momento, Lin sonrió ligeramente. De repente abrió los ojos y lentamente se puso de pie.
En solo un instante, una aura violenta fue liberada instantáneamente de su cuerpo. Este fue el aura de la Fundación Establishment Stage. Una corriente de luz fluía lentamente alrededor del cuerpo de Linan como una corriente de seda dorada. Rodeaba su cuerpo, y al instante se llenó de luz y color. Después de la mejora del establecimiento de la Fundación de la Escritura sin principio, el físico y el comportamiento de Linan tenían un encanto Dao sin fin. Se podría decir que su temperamento no tiene rival. Su altura también había aumentado en media cabeza en este momento, y su mirada se había vuelto aún más aguda. Era como si hubiera un cielo estrellado escondido en sus ojos. ¡Qué hombre inmortal! Vio los enormes cambios en el cuerpo de Linan. Todos los discípulos quedaron atónitos al instante. La forma en que abrieron la boca para hablar fue muy cómica, y tartamudearon mientras discutían. Esto. Linan, ¿podría ser que realmente logró construir su fundación? De ninguna manera, ¿por qué siento que es diferente de antes? Al mismo tiempo. En los diversos picos principales de la secta Jiuxiao, los diversos maestros del pico ya habían usado sus sentidos espirituales para sondear y envolver instantáneamente la plaza. Todo lo que sucedió se transmitió claramente a los ojos de los diversos maestros del pico. Sin embargo, ninguno de ellos sabía quién causó el fenómeno del cielo y la tierra. Era muy probable que hubiera aparecido una figura poderosa. Esperaban que no hubiera hostilidad hacia la secta Jiuxiao. Este asunto era de gran importancia, por lo que tuvieron que ir a verlo. En este momento, los maestros del pico volaron rápidamente hacia Crimson Ski Square. La secta Jiuxiao se dividió en un pico principal y 8 picos secundarios. Los 9 picos se combinaron en uno para formar la secta Jiuxiao. Y cada pico divino tenía sus propias características. Al igual que el Crimson Ski Peak donde estaban Lin y los demás, su función principal era nutrir nuevos discípulos. El Crimson Ski Peak sirvió como una secta externa, mientras que los otros 8 picos eran todas sectas internas. Un pico divino solo tenía un pequeño número de discípulos de la secta interna, pero controlaban la gran mayoría de los recursos dentro de la secta de las 9 nubes. En este momento, en las nubes verdes pico. El Green Ski Peak fue una de las 9 nubes. Todo el bosque montañoso de la montaña de las 9 nubes estaba lleno de ki inmortal y edificios. Solo el pico del cielo verde era muy diferente de los otros picos divinos. Hasta donde alcanzaba la vista, no había palacios lujosos aquí. Los árboles inmortales que no habían sido atendidos ya se habían caído a un lado y se habían convertido en árboles marchitos. El suelo estaba cubierto de malezas. Ni siquiera había habitación humana aquí, toda la montaña estaba llena de exuberante hierba. Sin embargo, mientras uno observara cuidadosamente, uno podría ver que este lugar era extraordinario. Mientras uno abriera casualmente la hierba salvaje, uno podría encontrar una hierba espiritual milenaria entre ella. La razón por la cual el árbol inmortal había sido derribado fue completamente artificial. A la sombra del árbol, se podían ver hongos lince raros en todas partes. En la secta Jiuxiao, las hierbas medicinales que requerían muchos puntos de contribución para intercambiar eran como vegetales silvestres en el pico Bixiao. Se plantaron casualmente entre las diversas malezas y no parecían un campo medicinal en absoluto. Fue simplemente un milagro que estas hierbas espirituales pudieran crecer y crecer también. En este momento, se escuchó un resoplido perezoso. No muy lejos, se podía ver una cabaña con techo de paja muy común parada en medio del arroyo de la montaña. Los alrededores de la cabaña con techo de paja estaban llenos de bosques de bambú de arroyos de montaña. Las corrientes fluían con un sonido ding-dong, haciéndolo parecer aislado y elegante. En comparación con todo el desolado pico Bixiao, este pequeño mundo privado era como un fairyland en la tierra. En una habitación en la cabaña con techo de paja. Una mujer estaba medio acostada en una cama hecha de bambú. Su postura fue elegante y lujosa. Todos sus movimientos revelaron un estado perezoso. La seda colorida y el satén cubrían su cuerpo, a pesar de que la mayoría de sus senos suaves estaban expuestos en el aire, era demasiado perezosa para cubrirlos. Su par de piernas rectas era como tallas de jade blanco, descansando perezosamente sobre la cama. Con un ligero resoplido, agarró casualmente la calabaza de vino junto a su almohada. Levantando la mano, vio que levantó la cabeza y abrió ligeramente la boca. El vino se vertió en su boca, y el olor a vino llenó instantáneamente el aire. HMPH.
Sus ojos se ensancharon, como si hubiera visto algo extraordinario. Al instante se levantó de la cama y se puso de pie. La seda y el satén cayeron de su cuerpo al suelo. A ella no le importó en absoluto. Toda la habitación estaba llena de una escena sensual. En dirección a Crimson Skipeak, su boca comenzó a murmurar. Este aura es tan familiar, es exactamente lo mismo que el de 1000 años. En un momento, ella desapareció en la habitación. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 6 Pico Maestro Bixiao, Qianji. Traductor MTL Simple Editor MTL Simple. La plaza ahora estaba llena del sonido de pequeñas discusiones. En este momento, varias auras poderosas envolvieron instantáneamente la plaza. En solo un instante. Algunas figuras aparecieron en la plaza. Fueron sorprendentemente las existencias más fuertes en la secta Jiuxiao. Los líderes fueron los maestros del pico de los 8 picos divinos y los diversos ancianos de la secta interior. Incluso el maestro de sectas de la secta Jiuxiao, Dugushin, había llegado personalmente en este momento. Estos expertos más fuertes de la secta Jiuxiao barrieron sus ojos por el escenario como si estuvieran buscando algo. Dugushin frunció el ceño cuando vio a Xiao Muran. Sin embargo, los ojos de Dugushin no se detuvieron en Xiao Muran ni por un segundo. Inmediatamente después, volvió la cabeza para mirar a los otros discípulos. La decepción comenzó a aparecer en sus ojos. El grupo de discípulos de este año no era muy talentoso, y ninguno de ellos sorprendió a Dugushin. De hecho, incluso el llamado genio número 1 no se atrevió a mirar al líder de la secta a los ojos. Los otros discípulos eran como gallinas, todos en un estado de nerviosismo. En la arena, solo Lin miró a Dugushin indiferentemente. Ni siquiera parpadeó ni mostró ninguna expresión. Un rastro de sorpresa atravesó el corazón de Dugushin, pero luego sacudió la cabeza y apartó la mirada. El actual Linan había pasado por la purificación del establecimiento de la fundación del Sutra sin comienzos y se había convertido en un genio absoluto. Sin embargo, solo Lin y él mismo podían observar el fenómeno en su cuerpo. Por lo tanto, a los ojos de Dugushin, Linan seguía siendo solo un discípulo externo de la secta con talento promedio. Después de ver a todos los discípulos, Dugushin suspiró ligeramente. El brillo de la esperanza que originalmente existía desapareció instantáneamente. La persona que causó el fenómeno del cielo y la tierra no estaba entre este grupo de discípulos. Al ver esta escena, toda la plaza se calló instantáneamente. También fue la primera vez que los discípulos debajo del escenario vieron tal situación, y no sabían qué pasaría. En el pasado, en este momento, solo los ancianos de la secta interna vendrían personalmente. Ahora, casi todos los expertos de la secta habían venido. La presión ejercida por los expertos no fue solo para mostrar. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Incluso el maestro de la secta había venido personalmente? Esta era la pregunta en los corazones de cada discípulo. Dentro de la secta Jiuxiao, el maestro de la secta era la persona a cargo. Dugushin estaba a cargo de los asuntos de los 9 picos. Posee la fuerza más insondable y ya había alcanzado la etapa avanzada del reino de la formación del alma. Al mismo tiempo, Dugushin controlaba el pico del firmamento dorado, que también era el pico principal más poderoso de la secta de 9 firmamentos. Fue la primera opción para todos los discípulos entrar en la secta interior. Después de eso, fueron los maestros del pico de los otros 8 picos, lo que era equivalente a la persona a cargo del pico principal. Después de eso, fueron los ancianos de la secta interna de cada pico divino quienes hicieron el trabajo para ayudar a los maestros del pico. Después de que los discípulos externos y los discípulos internos aprobaran la evaluación, los ancianos internos estarían a cargo de la enseñanza y los discípulos externos completarían la transferencia a la secta interna. Solo esos verdaderos genios se convertirían en los discípulos personales de los maestros del pico. La identidad de un discípulo personal era la más noble entre todos los discípulos. En este momento, al ver que todos los maestros del pico habían llegado, las discusiones debajo de la etapa comenzaron nuevamente. ¿Qué está pasando? ¿Nuestra secta Jiuxiao no tiene 9 picos principales? ¿Por qué solo hay 8 maestros de pico? ¿No has oído? La maestra del pico de Bixiao Peak es una mujer, pero no ha aparecido en 100 años. Su mente no está cultivada en absoluto, y nunca ha tomado un discípulo.
He oído a los ancianos mencionar que este maestro del pico es un borracho. No se debe jugar con ese mal genio. En ese caso, no elegiré Grimclaw Peak. El maestro pico de Grimclaw Peak del que habló este grupo de discípulos. Ella era la mujer en la cabaña con techo de paja en Grimclaw Peak. Había venido a la secta de las 9 nubes hace 1000 años, y desde entonces, había dominado Grimclaw Peak. En estos 1000 años, ella nunca había tomado un solo discípulo. Después de llegar a Grimclaw Peak, ella era la única que quedaba. Debido a que rara vez aparecía frente a todos, solo unas pocas personas habían oído hablar de su nombre. Qianji. Esta fue una figura completamente legendaria. Sin duda, aquellos que la habían visto por casualidad se sorprenderían de su apariencia perfecta. Qianji era absolutamente una belleza incomparable en el mundo, y nadie podía negarlo. A primera vista, uno incluso sentiría que ella era una santa de una gran tierra santa. Al mismo tiempo, lo que la hizo famosa fue que era famosa por ser perezosa. Nunca usó zapatos cuando salió, y nunca soltó su calabaza de vino. No importa cuán sobresaliente fuera su apariencia, nadie se atrevería a molestar a un cultivador tan inmortal. No había tiempo para chismes. Pero Linan en este momento. Después de construir con éxito su fundación, el Lin actual ya tenía las calificaciones para unirse a la secta interna. En este momento, estaba pensando en a qué secta unirse. En este momento. Un anciano de la secta externa parado a un lado dijo en voz alta. Discípulos que no han llegado a la etapa de establecimiento de la fundación, bajen de la etapa ahora. Cultive bien en el futuro y luche por obtener las calificaciones para ingresar a la secta interna el próximo año. Al mismo tiempo, aquellos discípulos que permanecen en el escenario informan su edad, nivel de cultivo y técnicas de cultivo. En la secta Jiuxiao, se decía que se unirían a la secta interna, pero de hecho, también se elegirían entre sí. Los discípulos elegirían instructores para enseñar. Y los instructores también elegirían discípulos con talento excepcional. Cada secta tenía sus propias características, y los recursos que asignarían también eran diferentes. No había una secta perfecta, ni había un discípulo perfecto. Era una situación en la que uno no podía tenerlo en ambos sentidos. Al igual que el Golden Cloud Peak donde se encontraba Dogushin, se centró principalmente en técnicas de cultivo tipo fuego. Si un discípulo decidiera usar una técnica de cultivo tipo agua como establecimiento de cimentación, sus posibilidades de unirse serían muy escasas. De pie junto a Dogushin estaba el anciano interno de la secta del Golden Cloud Peak. Los dos tenían un símbolo de oro y plata en sus solapas. La diferencia de estado fue muy fácil de ver. También fue en este momento. El símbolo de la tasa de éxito del sistema apareció una vez más. La posibilidad de que el anfitrión se convierta en un discípulo personal de Dogushin del pico del firmamento dorado es del 0%. La posibilidad de que el anfitrión se convierta en un discípulo interno de un anciano gerente del pico del firmamento dorado es del 0%. Al ver esto, Lin frunció el ceño. Una ola de aura vino de lejos. En poco tiempo, el olor a alcohol fue lo primero. Entonces, una mujer hermosa e incomparable apareció en la plaza. Este fue el maestro principal de Bixiao Peak, Qianji. En este punto, los 9 maestros del pico de la secta Jiuxiao habían llegado. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 7 Reproducción de la tasa de éxito. ¿Se supone que debo golpear a mi maestro? Traductor MTL Simple Editor MTL Simple. No había tiempo que perder. Los ancianos comenzaron a ponerse ocupados. Comenzaron a pararse en diferentes posiciones. Esperaron a que los discípulos comenzaran a informar sus nombres, edades, bases de cultivo y técnicas de cultivo. La ceremonia interna de reclutamiento de sectas fue como una subasta. El procedimiento general fue que después de que los discípulos de la secta externa informaron su información, explicarían cuáles eran sus intenciones. Y si las intenciones de los discípulos eran las mismas que las intenciones de la secta interna, podrían decidir instantáneamente a qué secta interna obligarían sus discípulos a unirse. Y si hubiera algunas circunstancias inusuales, como conocer a un estudiante genio, los diversos picos principales también ofrecerían condiciones superiores, utilizando todo tipo de métodos para atraer a los discípulos a cambiar de opinión.
En este momento, un hombre se acercó a los ancianos e informó su información. Lee Mubai. 17 años de edad. Dragón sometiendo la palma inferno, técnica de cultivo de alto grado de rango humano. Etapa de establecimiento de la fundación temprana. Su primer deseo es unirse a la secta interna del Pico del Firmamento Dorado. Después de decir esto, Lee Mubai miró a Xiao Muran y asintió. Como la cayó de Xiao Muran, naturalmente buscó la opinión de su jefe. Xiao Muran ya había mencionado este asunto a los ancianos del Pico del Firmamento Dorado, por lo que era natural que Lee Mubai se uniera al Pico del Firmamento Dorado. El talento de Lee Mubai era moderado, por lo que los otros picos de Dios no estaban interesados en él. En cuanto a la técnica de establecimiento de cimientos, también era una técnica de tipo fuego. Sin que nadie luchara por ello, mientras los ancianos asintieran, podría unirse con éxito a la secta interior. Poco después de que Lee Mubai aceptara la prueba de habilidad, se unió con éxito a Golden Firmament Peak. En este momento, Xiao Muran salió orgullosamente de la multitud con una sonrisa en su rostro. Xiao Muran. 17 años de edad. 1000 manos del inframundo, técnica de cultivo de grado medio de rango de tierra. Establecimiento de la fundación en el medio del escenario. El primer deseo de unirse a la secta interna de Golden Firmament Peak. Al escuchar esto, los discípulos debajo del escenario absorbieron un soplo de aire frío. Técnica de cultivo de grado medio de rango de la tierra. Establecimiento de la fundación en mitad de etapa. Ambos dos artículos eran inalcanzables para estas personas. Si Xiao Muran fuera un discípulo que había entrado en la secta durante 3 años, entonces esto no sería sorprendente en absoluto. Sin embargo, solo había ingresado a la secta durante 1 año. El segundo hijo es extremadamente talentoso. Nuestro pico de firmamento dorado definitivamente tomará a este discípulo. Comentó el maestro de la secta interior y anciano de Golden Firmament Peak. Después de decir eso, el maestro de la secta interior miró a Dugushin. Se podría decir que fue significativo. Porque el pico del firmamento dorado era el discípulo del maestro de la secta, y el maestro de la secta interna lo había hecho tan obvio. Debido a esto, los otros maestros del pico también entendieron las formas del mundo y no salieron a competir. Al ver que Xiao Muran se había unido con éxito al Golden Cloud Peak más fuerte. El grupo de mujeres discípulos debajo del escenario miró a Xiao Muran cariñosamente, con los ojos llenos de admiración. Si Xiao Muran estuviera dispuesto, todas estas mujeres serían suyas. La evaluación interna de la secta continuó. Cada vez que aparecía un discípulo con buenos resultados, había una sorpresa. No había mucho de qué hablar. Los ojos de Linan pasaron junto a los ancianos uno por uno. Una cadena de personajes también apareció en sus ojos. La tasa de éxito del anfitrión convirtiéndose en un discípulo interno del anciano gerente del Crimson Nimbus Peak es del 17%. La tasa de éxito del anfitrión convirtiéndose en un discípulo interno del claro anciano gerente de Nimbus Peak es del 21%. La tasa de éxito del anfitrión convirtiéndose en un discípulo interno del anciano gerente del Pico Nimbus Pico es del 13%. Al ver esta escena, el corazón de Linan onduló. Estas facciones eran completamente personas de algunas facciones, personas que intentaban ganarse el favor. Su sabor no era tan bueno. Y su rostro era inexpresivo. Si no tenía un discípulo interno del pico principal para unirse, incluso si tenía que rogar humildemente para unirse a uno de los discípulos internos. Si se encontraba con tal situación, Lin elegiría darse la vuelta y partir. Si no se quedara aquí, tendría su propio lugar para quedarse. Tenía el sistema, una existencia que trascendía todo, entonces, ¿por qué le importaría una fuerza como la secta de los 9 cielos? Era solo que acababa de entrar en la secta inmortal, así que era débil. El tiempo pasó. Todos y cada uno de los discípulos de la secta externa ya habían encontrado una fuerza correspondiente del pico principal. En la plataforma alta, la atmósfera de la evaluación interna de la secta también era alta. Sin saberlo, Linan era el único discípulo de la secta externa parado en la platier. Él estaba solo. Era inusualmente llamativo. Los discípulos debajo de la plataforma rodearon a Xiao Muran y todos miraban a Lin en la plataforma, esperando que él se hiciera el ridículo. Lin apretó los puños. Ya no tenía buenos sentimientos hacia estas fuerzas.
Para él, en lugar de bajar la cabeza bajo el techo de otra persona, era mejor salir solo. Justo cuando Lini estaba pensando, las palabras del anciano lo interrumpieron. El anciano a cargo de la secta externa hizo una pausa por un momento y le dijo en voz alta a Linan, indique su nombre, edad, nivel de cultivo y método de cultivo. Linan, 18 años. Método de cultivo, sin escritura inicial, etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Intención, no importa. Al escuchar la respuesta de Linan, la multitud se sorprendió por primera vez. Entonces, el público se echó a reír. En realidad, la razón era muy simple. Linan había logrado construir su fundación con la escritura. Sin inicio. Esto fue lo más sorprendente. Sin embargo, la intención de Linan de unirse a la secta interna hizo que la gente se sintiera un poco aturdida. Lini en realidad dijo que unirse a cualquier pico principal era regular. Para un discípulo de la secta externa poder unirse a la secta interna ya no estaba mal. ¿Estaba bien? Todos instantáneamente sintieron que esto era muy ridículo. Por lo tanto, esto hizo que las personas cambiaran inmediatamente sus actitudes sin pensar y comenzaron a cuestionar directamente a Lin Nam. ¿Qué escuché? Este hermano mayor realmente no sabe mentir. Tal vez. ¿Cómo va a ser expulsado de la secta hoy? ¿Por qué no hacer algo escandaloso para impresionar a todos? Ja ja ja. Así es, la escritura de no principio no es adecuada para el cultivo. Establecimiento de la fundación. Lin Nam debe estar loco. Los ancianos de la secta interior en el escenario estaban todos mirando con los ojos bien abiertos. Se podría decir que tal discípulo no había aparecido en 100 años. En realidad dijo que había usado con éxito la escritura de no comenzar frente a tantos ancianos e incluso había alcanzado la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. ¿Cuál fue la escritura sin principio? Sin mencionar a los cultivadores presentes, incluso los niños en las calles de la ciudad lo sabrían. Esta técnica de cultivo era demasiado famosa, pero definitivamente era despectiva. Nadie reconoció el valor de la escritura sin principio. Además, incluso dijo que no le importaba a la secta interna que estaba a punto de unirse. Un discípulo tan despreciable hizo que todos los ancianos comenzaran a despreciarlo. Una por una, sonaron voces enojadas en el campo. Has cultivado la escritura sin principio. E incluso has logrado construir tu base, esto es simplemente una fantasía. ¿Cómo te atreves a rebelarte? Simplemente estás faltando al respeto a tus mayores al decir tales palabras. Lin Nam, ¿verdad? Siento que esta actitud arrogante tuya ya no es adecuada para el cultivo. Todos los ancianos en el escenario comenzaron a regañarse en voz alta. La multitud debajo del escenario se calló instantáneamente. Todos sabían que Lin Nam pronto sería expulsado de la secta. ¿Qué situación? Incluso si viniera un dios, sería difícil salvarlo. Lin sonrió indiferentemente y saltó de la plataforma alta. Parecía que hoy era el día en que dejaría la secta Jiuxiao. Porque una serie de personajes ya habían aparecido en sus ojos. La tasa de éxito del anfitrión. De convertirse en un discípulo interno del anciano gerente de Crimson Skipeak es del 0%. La tasa de éxito del anfitrión. De convertirse en un discípulo interno del anciano gerente del Pico Azure Nimbus es del 0%. La tasa de éxito del anfitrión. De convertirse en un discípulo interno del anciano gerente del Pico del Nimbo Púrpura es del 0%. En un instante. Un total de 8 mensajes pasaron junto a sus ojos. Todas las tasas de éxito de unirse a la secta interna cayeron instantáneamente a 0. La secta de los 9 Nimbus es regular. Simplemente dije una sola oración de la verdad. Nadie pudo cultivar con éxito el sutra incipiente, pero Lin Nam era diferente de los demás. Lin Nam siempre había creído en su corazón que mientras lo manejara adecuadamente, con la ayuda de la tasa de éxito del sistema, no era imposible obtener un 100% tasa de éxito. ¿Esta fue la secta Jiuxiao? Estaba bien si no se quedaba en una secta así. Justo cuando estaba a punto de irse, el aroma del vino llenaba todo el lugar. En el siguiente momento. Una mujer deslumbrante con el pelo hasta la cintura y un cuerpo perfecto estaba parada frente a Lin y descalzo. Estaba vestida perfectamente con seda y una calabaza de vino colgada de su cintura. Toda la suciedad en el suelo ni siquiera podía acercarse a esta mujer. Era el maestro del pico de Bixiao Peak, Qianji.
También fue en este momento. Los ojos de Lin An ya no podían dejar a esta hermosa mujer frente a él. No fue por la apariencia de la mujer, sino porque en este momento, una serie de personajes de tasa de éxito aparecieron frente a los ojos de Lin An. La tasa de éxito del anfitrión. De convertirse en un discípulo personal del Qianji de Xiaopeak es del 100%. La tasa de éxito del anfitrión. De convertirse en un alquimista de grado 7 bajo la guía de Qianji es del 100%. La tasa de éxito de convertirse en alquimista de octavo grado es del 94%. La tasa de éxito de convertirse en un alquimista de grado supremo es del 87%. La tasa de éxito de convertirse en un maestro de matriz de nivel 7 bajo la tutela de Qianji es del 100%. La tasa de éxito de convertirse en un maestro de matriz de nivel 8 es del 86%. La tasa de éxito de convertirse en un maestro de matriz de pináculos es del 76%. La tasa de éxito de convertirse en un maestro de armamento de nivel 7 bajo la tutela de Qianji es del 100%. La tasa de éxito de convertirse en un maestro de armamento de nivel 8 es del 88%. La tasa de éxito de convertirse en un maestro de armamento de pináculo es del 84%. La tasa de éxito del anfitrión para obtener todos los recursos de Green Cloud Peak es del 100%. La tasa de éxito del anfitrión de convertirse en compañeros de Dao con Qianji es del 80%. Lin An estaba completamente aturdido cuando vio esto. ¿Quién era exactamente esta mujer llamada Qianji? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 8. Qianji acepta un discípulo. Traductor MTL Simple. Editor MTL Simple. En este momento, era como si todo el cielo estuviera lleno de la fragancia del vino. Se hizo sentir intoxicado. La mujer frente a él estaba vestida de seda, etérea y de otro mundo. Era tan hermosa que era imposible de describir. Ella era como una emperatriz que había descendido al mundo mortal. La calabaza del vino que colgaba de su cintura era en realidad un tipo diferente de sentimiento amoroso. En este momento, ella estaba parada frente a Lin An, bloqueando su camino. Cuando esta escena cayó en los ojos de Lin An, se sorprendió al instante. Ahora, ya no tuvo tiempo de exclamar que el aspecto de esta mujer era extraordinario. En cambio, la serie de runas de la tasa de éxito provocó un aumento interminable de la ola de conmoción en el corazón de Lin An. Esto fue suficiente para sorprender a la gente. El maestro del pico de Xiaopeak, Qianji. La tasa de éxito de Lin An de convertirse en discípulo personal bajo su nombre fue del 100%. Lo que fue aún más aterrador fue que Qianji tenía múltiples identidades como alquimista, maestro de arreglos y maestro de armamento. Además, el séptimo rango fue suficiente para ser llamado Gran Maestro. Era suficiente para ser llamada una rara todoterreno en el continente Kangyun. Una mujer tan poderosa apareció en una secta tan pequeña como la secta Hyuxiao. Esto hizo que Lin sintiera que era algo inconcebible. Todo parecía extremadamente surrealista. Desde que Qianji apareció de repente aquí y se paró frente a él, los ojos de Lin An nunca la habían dejado. Esta mujer trajo todo tipo de sorpresas. Sin duda, si pudiera convertirse en discípulo bajo su nombre, Lin An podría convertirse rápidamente en una potencia. Lo que hizo que Lin estuviera aún más confundido fue que la tasa de éxito de él y Qianji convirtiéndose en compañeros de Dao fue del 80%. Esto fue un poco increíble. Según el sentido común, en este mundo donde la fuerza reinaba suprema, la diferencia en fuerza y estado evitaría que los dos cultivadores inmortales se convirtieran en Dao Companions. Pero ahora, la probabilidad de que él y esta mujer de ojos absolutos se convirtieran en compañeros de Dao era realmente muy alta. Esto no pudo evitar hacer que la mente de Lin An se volviera loca. En este momento, al ver la repentina aparición de esta hermosa mujer, todos aspiraron instantáneamente un soplo de aire frío. La hermosa apariencia de esta mujer era realmente rara. A los ojos de todos, esta fue la primera vez que vieron una belleza tan incomparable. Sin embargo, lo que era extremadamente incompatible con su temperamento general era la calabaza que emitía una fuerte fragancia de vino desde su cintura. Al mismo tiempo, sus pies descalzos también estaban impecables. Así como todos sentían curiosidad acerca de quién era el recién llegado, justo cuando Lin An estaba atormentando su cerebro para entrar en la tutela de Qianji.
Qianji sonrió. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres ingresar mi tutela? Como Qianji dijo esto, todos los presentes se sorprendieron. ¿Podría ser que esta hermosa mujer estaba aquí para acoger a un discípulo? Las personas que acogían discípulos en la secta Jiuxiao eran definitivamente los ancianos de la secta interna de la secta Jiuxiao, o el maestro del pico. Junto con los rumores entre los discípulos de antes. Debe ser el maestro principal de Bixiao Peak que no había aparecido en miles de años. La fragancia del vino llenó el aire. Qianji estaba orgullosamente descalza y extendió su mano de jade para bloquear el camino de Linam. Si esta persona no fuera el maestro principal de Bixiao Peak, ¿quién más podría ser? Los discípulos que todavía estaban en estado de shock comenzaron a volver a sus sentidos y tenían curiosidad inmediata. Inicialmente, todos los discípulos internos de God Peak no aceptaron a Lin y apenas anunciaron que fueron expulsados de la secta. Además, Lin y él mismo quería irse. Ahora, una hermosa mujer inmigrante apareció de repente y dijo que quería aceptar a Lin como su discípulo. Sin embargo, nadie tenía envidia de Lin Nam. De hecho, incluso se regodeaban en sus corazones. Sin mencionar nada más, fue solo porque el maestro del pico de Bixiao Peak era demasiado infame. En los últimos 1000 años, ella nunca había ocupado un pico y nunca había tomado un solo discípulo. No había nadie más en el pico de Bixiao que no fuera el maestro del pico. Se podría decir que el pico divino había perdido. Por la fragancia del vino, se podía ver que Qianji era el legendario borracho. Debajo de su hermosa apariencia, tenía un temperamento terrible. ¿Qué tipo de futuro brillante podría tener el pico Bixiao? En este momento. Todos los discípulos ya habían calmado la conmoción en sus corazones y se habían vuelto regodeados. Sin embargo, nadie se atrevió a mostrarlo. No importa que, Qianji seguía siendo el maestro principal de Bixiao Peak y tenía un alto estatus. Un nuevo discípulo no se atrevió a mostrar ninguna falta de respeto. Con la diferencia de estado, a nadie se le permitió burlarse de ella en la superficie. Pero en sus corazones, no fue el caso. También fue en este momento. Ya había otros maestros del pico que vinieron antes que los dos. Qianji, ¿qué te trae por aquí? ¡Qué sorpresa! Parece que estás aquí para recibir a un discípulo. Veo que su pico Bixiao está cubierto de malezas. Si no hay nadie para cuidarlo, realmente necesitas un discípulo sirviente. ¿Un discípulo interno? Olvídalo. La mirada de Qianji no se alejó de Lin Nam. No le importaba quién era en absoluto. Ella solo dijo indiferentemente, yo, Qianji, no necesito que otros me pregunten sobre mi trabajo. Las palabras de Qianji ya habían dejado su boca, y la forma en que miraba a Lin se volvió incuestionable. Escuchando esto, las expresiones de todos los maestros de pico en el costado se volvieron instantáneamente feas. El mal genio de esta mujer no había cambiado en tantos años. Todos los maestros del pico sacudieron la cabeza. Linan estaba solo en la etapa intermedia de la etapa de establecimiento de la fundación, y no había ninguna técnica de cultivo en él para construir su base. Quizás era una técnica de cultivo desconocida de bajo nivel. Como una facción que fue famosa en toda la secta Jiuxiao. Estaba bien si no quería un discípulo tan deshonesto, pero ahora el maestro principal de Bixiao Peak realmente quería acoger a un discípulo. Todos los maestros del pico se sintieron avergonzados al instante. También fue en este momento que el maestro de secta de la secta Jiuxiao, Dugushin, apareció frente a ellos en un instante. Qianji, ¿estás seguro de que quieres tomar a esta persona como discípulo? Qianji no respondió a las palabras del maestro secta Dugushin, y al igual que trató a los otros maestros del pico, todavía no apartó la mirada de la cara de Lin Nam. Por supuesto. Aún no has respondido mi pregunta. Qianji sonrió suavemente, luciendo extremadamente encantador. Ella no podía ocultar su encanto. Desde su punto de vista. Había un aura familiar en el cuerpo de Lin Nam. Solo había visto este aura una vez en su vida, pero había permanecido en el corazón de Qianji para siempre. Hace 1000 años, Qianji solo estaba en la etapa central dorada. Durante una de las pruebas, conoció a una joven que también estaba en el Golden Core Stage. Sin embargo, no pudo ganar incluso después de 100 batallas. Después de eso, Qianji se hizo amiga de esa joven.
Después de un corto periodo de viaje juntos, Qianji descubrió algo que no entendía. Eso fue, a pesar de que ambos estaban en la etapa central aurativa, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Qianji no pudo encontrar ninguna razón para hacerlo. Esto dejó una profunda impresión en el corazón de Qianji, e incluso se podría decir que había sido grabado en su corazón. A partir de entonces, el potencial de Qianji se desató por completo, y su nivel de cultivo aumentó sin límite. Ya había muy pocos oponentes ahora. Y Qianji finalmente entendió que era ese aura extremadamente única dentro del cuerpo de la joven que había aplastado directamente a todos los oponentes del mismo nivel de cultivo. Y después de muchas investigaciones y recopilación de información, Qianji también había confirmado la fuente final de este aura única. Esa fue la escritura de no comenzar. Esa joven no sabía dónde estaba ahora. ¿Estaba viva o muerta? Si ella estuviera viva, ¿en qué reino estaría ahora? Hasta hoy, una vez más sintió ese aura extremadamente familiar. Estaba en el cuerpo de este joven frente a ella. Lin ya la había atraído profundamente. Ella tenía que tener esta persona. Por lo tanto, Qianji tuvo que tomar a Lin como discípulo y usar esto para descubrir el secreto de la escritura de no comenzar en su vida futura. Sin embargo, no había duda de que Qianji no tenía malas intenciones hacia Lin Nam. Ella solo quería saber la verdad. La tasa de éxito de convertirse en compañeros de Dao con ella es del 80%. La probabilidad de que se convierta en mi compañera Dao es del 100%. La probabilidad de convertirse en un gran maestro es del 100%. La tasa de éxito dada por el sistema fue absolutamente correcta. Aunque no sabía por qué esta hermosa mujer la eligió, no le haría ningún daño. Lin se calmó y miró a Qianji con certeza. Una sonrisa limpia apareció en su rostro. Mi nombre es Lin Nam. No es imposible para mí entrar en su secta, pero no estoy interesado en discípulos misceláneos. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 9. El duro Qianji. Discípulo personal, Lin Nam. 2. Traductor MTL Simple. Editor MTL Simple. Escuchando las palabras de Lin Nam. La escena estaba llena de conmoción. Nadie podía entender por qué un discípulo de la secta externa que estaba a punto de ser expulsado de la secta estaba a punto de desaparecer del mundo del cultivo. Ahora, ¿tenía la intención de negociar las condiciones? En la secta Jiuxiao, ser un discípulo a tiempo parcial era completamente aceptable para una persona con talento promedio. Por lo menos, no había dejado la secta Jiuxiao. Quizás todavía tendría la oportunidad de cultivar en el futuro. Ahora, Lin todavía quería negociar términos. ¿Era digno? Sin embargo, a pesar de que los discípulos debajo del escenario comenzaron a sentir desdén en sus corazones y pensaron que Lin Man era arrogante y engreído, nadie se atrevió a mostrarlo. Como los otros maestros del pico de la secta Jiuxiao, aunque no sabían por qué ocurriría tal situación, definitivamente podrían dar un paso adelante si tuvieran alguna insatisfacción. Después de todo, su estado estaba allí. Un maestro del pico que nunca acepta discípulos, un discípulo de la secta externa que la secta quiere, en este momento, estalló una explosión de aura del cuerpo de Qianji, y se lanzó una aura aterradora en un instante, interrumpiendo inmediatamente las palabras del maestro del pico. Al ver la actitud de esta mujer, el maestro principal también quería decir algo, pero dudó y no continuó. Qianji miró con una mirada helada. Logré una vez más. Nadie más necesita tener en sus manos Mai Bixiao Peak. En el siguiente instante, el aura se convirtió en nada y se disipó. Todos los presentes parecían dar un suspiro de alivio. El aura de esta mujer era demasiado aterradora. Después de que el aura se disipó, Qianji recuperó la calma una vez más. Su mirada hacia Lin también se volvió un poco significativa. Dime lo que quieres. Lin sonrió y dijo. Quiero convertirme en tu discípulo personal. Quiero comer y vivir contigo y ser enseñado por ti personalmente. Tengo derecho a movilizar todos los recursos de Bixiao Peak. Debido a la tasa de éxito dada por el sistema, la probabilidad de que Qianji lo aceptara como su discípulo personal fue del 100%. Lin Man no tenía nada que temer en este momento. Wosh. Tan pronto como se dijeron estas palabras, todo el lugar quedó en silencio.
El aire parecía haberse congelado, y el tiempo parecía haberse detenido en este momento. ¿Qué estaba pasando con este Linan? Esto fue completamente una expresión de ignorancia. Para que una persona con la aptitud de Linan llegara a un lugar como este, un discípulo a tiempo parcial ya no estaba mal, pero ya se consideraba que un discípulo de la secta interior había llegado al cielo. Y ahora, él, Linan, en realidad dijo que quería convertirse en el discípulo personal de Qianji de Xiaopeak. ¿Qué era un discípulo personal? Para que un discípulo creciera lo más rápido posible, como maestro de un discípulo personal, tuvo que esforzarse por nutrirlo. No sería una exageración decir que quería comer y vivir juntos bajo el mismo techo. Una cosa era comer y vivir juntos, pero Lin realmente quería movilizar todos los recursos de cultivo del pico Bixiao. ¿Quién se creía que era? Era solo un discípulo de la secta externa que estaba a punto de ser expulsado de la secta. Para decirlo sin rodeos, Linan era un pedazo de basura que la secta no reconoció. ¿Cómo te atreves? En este momento, el maestro Pico de Crimson Skipeak estaba tan enojado que estaba a punto de explotar. Incluso su barba estaba a punto de explotar. No se detuvo y comenzó a quejarse en voz alta. Su voz era como un trueno cuando sonó en la escena. Un maestro que nunca ha aceptado un discípulo. Un discípulo de la secta externa que nunca ha aceptado un maestro. ¿Qué tipo de lugar cree que es nuestro pico de 9 nubes? Después de que el maestro principal de Crimson Skipeat terminó de hablar, su expresión se volvió fea al instante. El Lini delante de él era solo una basura que nadie quería. ¿Todavía quiere negociar condiciones en mi secta de 9 nubes? Incluso si un genio sin igual llegó a la secta de las 9 nubes, todavía tenía que saber las reglas. En este momento, se emitió una espada afilada aquí del cuerpo de Qianji. El maestro del pico que estaba pensando en hablar se apresuró. El maestro del pico de Crimson Skipeak reaccionó e inmediatamente apretó los puños. Cruzó las manos frente a su pecho e inmediatamente comenzó a defenderse. Aún así, bajo la poderosa espada Ki, el maestro del pico de Crimson Skipeak todavía fue forzado a retroceder más de 10 pasos antes de que finalmente se detuviera. El maestro del pico de Crimson Skipeak dijo enojado. Tú, justo cuando todos pensaban que el maestro del pico de Crimson Skipeak estaba bien y estaba a punto de enfurecerse. De repente, un rastro de sangre fluyó desde la esquina de la boca del maestro del pico. Las palabras que estaba a punto de decir fueron cortadas con fuerza. Qianji recogió la calabaza de vino por la cintura y tragó un bocado de vino fuerte. Mirando a todos los maestros de pico presentes, su mirada también se enfrió. Esta mirada fría hizo que uno no tuviera más remedio que creer que este maestro de Xiaopeak, Qianji, era serio. El maestro principal de Crimson Skipeak ya no se atrevía a hablar. Las acciones de esta mujer fueron demasiado dominantes y completamente irrazonables. Además, su fuerza no tenía fondo. Incluso el maestro de la secta de 9 nubes no podía hacerle nada. HMPH. El maestro del pico de Crimson Skipeak limpió la sangre de la esquina de su boca y resopló fríamente antes de no decir nada más. Al ver esta escena, los otros maestros del pico que querían detenerlo también se detuvieron e inmediatamente admitieron la derrota. Mientras tanto, los discípulos en la escena estaban llenos de miedo y ni siquiera se atrevieron a respirar en voz alta. Este Peak Master of Green Skipeak fue capaz de herir al otro maestro del pico e incluso hacer que se tragara su ira. ¿Qué tipo de fuerza tenía? Sin prestar atención a los demás, Qianji dio unos pasos hacia adelante y llegó frente a Lin Nam. En este momento, los dos estaban a un paso de distancia. Qianji no contuvo su intención de matar en frío. Ella apoyó la cabeza un poco más cerca de Lin Nam, e incluso su sonrisa se volvió extraña. ¿Crees que te aceptaré como mi discípulo personal? Al ver que este rostro hermoso y sin igual estaba tan cerca de él que incluso se podía escuchar su respiración, y una ola de fragancia pasó, Lini sintió una ola de intoxicación en su corazón. Esta mujer era naturalmente encantadora. Incluso su aura podría hacer que la gente pierda la cabeza. Lin se calmó y volvió a sus sentidos. Se encogió de hombros indiferentemente. Lo harás. Pronto. Qianji usó su dedo de jade para rascarse la nariz alta de Lin Nam. Se escuchó una voz suave. Pequeño, me gustas mucho. Estoy de acuerdo con todas las condiciones que mencionó.
Li Nan no discutió e inmediatamente expresó su gratitud. Sí. El nombre de tu discípulo es Li Nan. Gracias, maestro, por ayudarme. La escena que apareció ahora excedió la comprensión de todos. Uno era el maestro del pico de Bixiao-Peak, que protegía solo el pico divino de 1000 años, mientras que el otro era un discípulo externo de la secta que estaba a punto de ser expulsado de la secta. Ahora, los dos se convirtieron en maestros y discípulos. Además, el maestro del pico de Bixiao-Peak no dudó en absoluto sobre todas las condiciones de Lin Nan. Lin Nan se convirtió en el único discípulo personal de Qianji. Este resultado fue algo que nadie presente había esperado. Estaba completamente más allá de su comprensión. No había razón. Se estableció así como así. Qianji, estás mirando a la secta. Estás jugando. En este momento, el maestro del pico de Xixiao-Peak no pudo soportarlo más e inmediatamente comenzó a cuestionar y regañar en voz alta. Correcto, eso es correcto. Incluso si quieres acoger discípulos, debes obtener la aprobación de la secta. No permitiré que Lin exista en la secta de las 9 nubes. Los pocos maestros de la cima en la escena se reunieron y su arrogancia se disparó instantáneamente. Incluso parecían estar a punto de volverse cada vez más agresivos. Mientras tanto, el maestro del pico de Red Clouds Peak ya se había escondido en secreto a un lado. Qianji acababa de liberar esa espada Qi. Aunque había usado todas sus fuerzas para defenderse, todavía se vio obligada a retroceder más de 10 metros. Ella era completamente consciente de la condición de su propio cuerpo. Aunque no estaría gravemente herida, una espada casual Qi podría lastimarla. ¿Qué tipo de método fue este? Esta mujer definitivamente no era alguien a quien pudiera permitirse provocar. Ella fue ingeniosa y rápidamente se alejó de este lugar problemático. Como se esperaba. En solo un instante. Qianji cortó una espada aún más poderosa con un movimiento de su mano. Era incluso más afilado que la espada anterior Qi. Era aún más dominante que la espada anterior Qi. En este momento, el sudor frío goteaba por las frentes de los maestros del pico que estaban hablando. Se produjo una ola de aura de la muerte, y todos sintieron que sus corazones se enfriaban. Esta mujer realmente quería matar a alguien. También fue en este momento. De repente, otro aura salió del pico principal. Las dos auras colisionaron entre Qianji y el grupo de maestros de pico y explotaron instantáneamente. En solo un instante, se agitaron enormes olas en la escena. Inmediatamente después. Una voz vino de lejos: Qianji. Suficiente. Después de escuchar esta voz, Qianji reveló una mirada desdeñosa y resopló ligeramente: este viejo pedo realmente se está entrometiendo en los negocios de otras personas. Las quejas de Qianji fueron claramente escuchadas por Lin y a su lado. Esto lo hizo incapaz de ayudar pero cuidar a esta mujercita dominante. Después de murmurar, Qianji ya no dudó. Ella agarró la mano de Lin Nan y los dos se fueron volando. Solo la multitud aturdida se quedó atrás. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 10 choquea a la audiencia, el viejo monstruo de la secta Jiuxiao. Traductor MTL simple, editor MTL simple. Mirando las figuras de las dos personas flotando. La presión también se disipó gradualmente. Todos en la plaza inmediatamente se sintieron un poco más relajados y finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio. Qianji le dio a la gente la sensación de que era demasiado dominante. Con su presencia, la arrogancia de todos se extinguió instantáneamente. Cuando todos vieron desaparecer su figura y la escena se quedó en silencio por un momento, la gente en el escenario finalmente tuvo el coraje de comenzar a discutir. Las personas debajo del escenario se miraron el uno al otro. Se escucharon voces parlanchinas. Había demasiadas preguntas en los corazones de todos, y tuvieron que escupirlas. ¿Es este el maestro del pico de Bixiao-Peak? ¿De dónde vino ella? Tal persona simplemente no encaja con la secta Jiuxiao. Este maestro de picos es realmente demasiado poderoso. Parece que los otros maestros del pico no se atreven a provocarla. ¿Podría ser que elegí la secta equivocada? ¿Cómo podría haber elegido la secta equivocada? Incluso si el maestro del pico de Bixiao-Peak es muy fuerte, como discípulo, definitivamente no elegiría Bixiao-Peak.
Ella nunca ha aparecido en días normales. Hoy, de repente vino aquí y convenientemente tomó a un discípulo personal. Además, no esperaba que hubiera una figura poderosa e incomparable escondida en nuestra secta Hyuxiao. Pudo dispersar la espada Ki de Qianji con un aura desde tan lejos. Debe estar en la etapa de entrenamiento de vacío. Así es, debería ser un viejo monstruo que se ha apartado del mundo. En este momento, todos los discípulos presentes no podían irse. Nadie había esperado esto. La evaluación interna del discípulo de la secta de hoy tenía tal situación. En la evaluación previa de la secta interna, no había habido una situación como la actual durante cientos de años. Todo esto se debió a la aparición de esas dos personas. Lin Nan y Qianji. Los diversos maestros del pico también quedaron atónitos. La escena de antes todavía estaba persistiendo en sus mentes. La espada Ki fue expulsada de la mano de Qianji. El aura de ese instante los hizo sentir el aura de la muerte. Si Grandelder, que estaba recluido en el pico principal, no hubiera hecho ningún movimiento, podría haber muerto aquí. Después de todo, la percepción de peligro de un experto era extremadamente fuerte. Si hicieran un movimiento, definitivamente no podrían bloquear esa espada Ki. En este momento, los maestros del pico en el campo se sentían como si acabaran de pasar por las puertas del infierno. Mientras sus corazones palpitaban, los maestros del pico también se regocijaron. Se miraron y sonrieron amargamente. Afortunadamente, Grandelder hizo un movimiento. Sin embargo, todo está bien ahora. Que Madman Qianji de repente hizo un movimiento sobre nosotros. Nunca ha habido ningún respeto en sus ojos. Después de todo, somos los maestros del pico. No provoques a esta loca en el futuro. Ella no tiene reparos en hacer cosas. Así es, definitivamente es una loca. Sin embargo, mientras hablaban, sentían una oleada de emociones en sus cuerpos al mismo tiempo. Inmediatamente después, un dolor punzante se extendió por todos sus cuerpos. Se pararon en el acto e instantáneamente comenzaron a contraer. Un escalofrío se extendió por sus cuerpos, y sus frentes estaban cubiertas de finas cuentas de sudor. En un instante, estos maestros del pico gritaron al mismo tiempo y escupieron un gran bocado de sangre. En un instante, sus cuerpos parecían haber perdido el apoyo de su poder espiritual, y comenzaron a balancearse inconscientemente. Si no fuera por los cientos de años de cultivo, si se tratara de un anciano de la secta interna y externa, definitivamente se habrían derrumbado y desmayado en este momento. Y como maestros de pico, bajo la mirada de todos los presentes, escupieron sangre, y ni siquiera pudieron pararse constantemente. Tal cosa simplemente los estaba volviendo locos. Este fue sin duda un asunto vergonzoso. Los rostros de los maestros del pico se sonrojaron inmediatamente y sus emociones colapsaron rápidamente. Una sensación de humillación llenó sus corazones. Y los cambios que ocurrieron en la escena hicieron que todos los discípulos estuvieran muy alarmados. Originalmente pensaron que el asunto terminaría una vez que la espada Ki fuera bloqueada por el misterioso aura. Ahora, incluso si la espada Ki estaba bloqueada, las réplicas de la espada Ki también habían sacudido al grupo de maestros pico hasta que escupieron sangre. Realmente habían sufrido heridas internas. ¿Cuán poderosa fue esta fuerza para poder alcanzar tal grado? ¿Podría ser que Bixiao Peak fue la existencia más fuerte en la secta Hyuxiao? ¿O fue solo porque el maestro del pico de Bixiao Peak era un loco que no tenía escrúpulos? El maestro del pico de Bixiao Peak se limpió la sangre restante en la boca. Sus ojos revelaron una expresión feroz mientras murmuraba, en 10 días, habrá una competencia entre los discípulos de la secta interna. En el escenario de batalla, definitivamente haré que Qianji pierda toda su cara. La humillación de hoy será arrastrada con los resultados de enseñar a los discípulos. Qianji nunca ha enseñado a un discípulo antes. Además, Lin Nan es un pedazo de basura que nadie quiere. ¿Qué tipo de resultados puede lograr ese discípulo con tal maestro? Eso es correcto. Cuando llegue el momento, la apuntaremos juntos y nos aseguraremos de que nunca pueda salir del escenario. Después de que los maestros del pico se ajustaron, se miraron y sonrieron. Era como si ya hubieran visto el día en que Qianji y Lin Nan fallarían. Después de que un discípulo interno de la secta entrara a la secta, tendrían 10 días de tiempo de cultivo enfocado.
Durante este tiempo, el maestro podría activar el talento en el cuerpo del discípulo de acuerdo con la situación real del discípulo y luego determinar el camino del cultivo en el futuro. Y después de 10 días, la secta Hyuxiao organizaría otra evaluación. Sin embargo, esta vez, ya no era para dejar que el discípulo se quedara en la secta interna. En cambio, era inclinar los recursos en la secta de acuerdo con los resultados reales de la competencia. Esto se debió a que cultivar un discípulo sobresaliente requería demasiados recursos. Solo un discípulo talentoso era digno de recibir más recursos. Y para la secta interna del Pico Divino, el beneficio de un discípulo sobresaliente era recibir la inclinación de toda la secta en recursos. Al igual que el genio Lu Bixiu, que se convirtió en discípulo personal hace unos años, porque su actuación en la competencia de la secta interna fue demasiado sorprendente. Después de eso, solo Lu Bixiu recibió el 10% de los recursos de la secta. Uno tenía que saber que había al menos unos pocos miles de personas en toda la secta. Y Lu Bixiu solo tomó el 10%. Esto fue suficiente para demostrar la fuerza de los demás, y también para demostrar que en la secta, los verdaderos genios eran el foco de atención. Por lo tanto, cuanto más destacado fuera un discípulo, más se pelearía entre los picos principales. Todo fue por el desarrollo a largo plazo. Y ahora. Un pico Bixiao ya deprimido, junto con un maestro de picos Qianji que no tenía resultados de enseñanza, y un discípulo inútil que todos los otros picos divinos no necesitaban. Este tipo de arreglo había ofendido a casi todos los maestros de pico hoy. La competencia de la secta interna se convirtió en un objetivo. Mientras llegaran a la etapa de competencia de la secta interna, Bixiao Peak sería el objetivo de todos los picos principales, y Linan estaría rodeado y atacado por otros discípulos. El resultado final fue que Bixiao Peak no obtendría ni un solo centavo de los recursos, e incluso serían liquidados por arrastrar a la secta. Todos los discípulos, escuchen. En 10 días, se llevará a cabo la competencia de la secta interna de la secta. Esta será una batalla real, y será la primera prueba de la secta antes de ingresar a la secta interna. En los próximos 10 días, su maestro comenzará el cultivo dirigido. Debe aprovechar esta oportunidad y acelerar su cultivo. En ese momento, lucha por tu secta. Anunció un anciano que estaba a cargo de la secta exterior. Los maestros del pico de los picos principales en el escenario miraron al grupo de discípulos. No había expresión en sus rostros, pero había una mirada severa en sus ojos. El significado era demasiado obvio. Cuando los discípulos presentes vieron la mirada en sus ojos de maestro, entendieron lo que iban a hacer en 10 días. Hoy, sus maestros de pico habían perdido la cara frente a todos. En 10 días, definitivamente recuperarían lo que habían ganado. Todas las razones estaban en Grimcloak Peak. Mientras aprovechara la oportunidad de atacar Grimcloak Peak, podría llamar la atención del maestro de picos. Luego, en su camino de cultivo, sería capaz de atar el gran árbol del maestro del pico y ascender a los cielos de una vez. Y el objetivo de todos era Linnam. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.